Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta de unas galletas de queso crema muy ricas, unas galletas muy suaves que tienen una forma muy linda enrollada. Estas galletas las saqué de un blog que se llama Cómo he puesto la cocina, por si quieren darse una vuelta por ahí, por aquí les dejo el nombre. Y hay muchísimas recetas muy ricas y la verdad son recetas que están muy bien cuidadas, entonces les recomiendo mucho ese blog. Es de Mar y ella hace estas galletas sabor vainilla. Yo decidí darle un poquito la vuelta a la receta y voy a preparar 3 sabores diferentes: el de vainilla, el de té matcha y el de chocolate. Entonces durante todo el proceso les voy a comentar qué es lo que pueden hacer si quieren hacerlas nada más de vainilla o hacerlas de chocolate, o qué opciones tienen para así manejar sus ingredientes. Recuerden que todos los ingredientes los encuentran en la descripción del video y también un link directo a www.lasoleta.com para que impriman sus recetas. Los invito a suscribirse al canal y no me dejen de dejar sus comentarios porque me encanta leerlos. Muchísimas gracias y vamos a comenzar ya con la receta. Bueno, les voy a platicar un poquito. Vamos a iniciar poniendo nuestra base, que va a ser el queso crema y también la mantequilla que tenemos a temperatura ambiente. Junto con estos dos ingredientes voy a agregar una pizca de sal también. Y lo que voy a hacer es que los voy a cremar. Voy a cremar muy bien estos dos ingredientes. Y una vez acremados los voy a dividir en 3, ¿sí? Porque una parte va a ser vainilla, otra parte va a ser matcha y otra parte va a ser chocolate. Si se fijan, la receta no va a llevar azúcar. El azúcar se la vamos a poner cuando ya estemos armando nuestros espirales. Entonces vamos a comenzar batiendo nuestra mantequilla y nuestro queso crema, que están a temperatura ambiente, hasta que queden perfectamente acremados y suavizados. Una vez que ya tenemos acremada nuestra mezcla, voy a agregar la vainilla, porque quiero que todas las 3 opciones lleven de fondo un poquito de vainilla. Entonces voy a agregarla y voy a batir. Una vez que ya tengo mi mezcla lista, batida de mantequilla con queso, voy a pesar aquí a ver cuánto pesa esta mezcla. Yo ya sé que mi bowl pesa 1300, entonces ustedes antes de comenzar a batir, chequen el peso de su bowl para que se lo resten a la cantidad total. Aquí me marca 1780, entonces son 480 lo que yo tengo de materia grasa. Entonces esto es lo que voy a dividir en 3, los 480, y lo voy a dividir en 3 partes iguales. Entonces una vez que ya tenemos dividido nuestra mantequilla con queso, ahora vamos a empezar a agregar las diferentes sabores y la harina que vamos a agregar. En este caso, para las de vainilla, únicamente voy a agregar la harina, porque la vainilla ya la tengo con el extracto que agregué. La voy a colar aquí. Y esto lo pueden hacer ya sea con batidora o lo pueden integrar nada más con una espátula, como ustedes quieran. Si ven que hace falta, meten un poquito su mano para acabar de integrar toda la mezcla. Y una vez que la tenemos lista ya de una manera homogénea, la vamos a reservar y nos vamos a ir con el siguiente sabor. Y vamos a hacer el mismo proceso de cernir nuestra harina. Y en este caso le voy a agregar el té matcha.
Y una vez ya lo tenemos listo y integrado, lo vamos a reservar. Y por último, vamos a agregar nuestra última tanda de harina con la cocoa o cacao, lo que quieran utilizar está bien. Y lo vamos a cernir. Voy a comenzar con la masa de vainilla y voy a extender un poquito, y de lo que se trata aquí es de tratar de formar un rectángulo. Nos ayudamos, si es necesario, de un cuchillo para cortar, emparejar, y estos pedacitos los agregamos a donde veamos que nos hace falta para hacer nuestro rectángulo un poquito más parejo. Perfecto. En este punto vamos a agregar aproximadamente unas 2 cucharadas de azúcar y la vamos a poner en toda nuestra masa. Y una vez que la tenemos, ya nada más con ayuda de nuestras manos la vamos a emparejar. Si se recuerdan, la masa no tenía nada de azúcar y esto es lo que le va a dar lo dulce a nuestra masa. Aquí vamos a pasar otra vez el rodillo, que se nos va a venir bastante azúcar, pero aunque no lo crean, hay azúcar que se quedó también incrustada en nuestra masa. Y la bajamos así. Y ahora sí, así lo vamos a dejar. Ya lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a enrollar nuestro rollito de galletas. Si se fijan, mi rollo no es muy grueso, es más o menos pequeño, porque yo de ese grueso quiero mis galletas. Entonces es bien importante que el largo o el alto que ustedes le den a su rollo va a ser el diámetro de su galleta, ¿sí? Entonces, en este caso yo así las quiero, y lo que voy a hacer es que voy a poner este rollito ya en un papel film y lo voy a llevar en un plástico y lo voy a llevar a refrigeración por media hora para que se fije muy bien y después poder cortar. Y así me voy a ir con cada una de las masas, con la de té matcha y con la de chocolate. Pasada la media hora dentro del refrigerador, ya vamos a quitarles el papel film y vamos a empezar a cortar nuestras galletas. Siempre me gusta quitar los extremos y voy a empezar a cortar. Al grueso que ustedes las quieran, aquí le van a dar el corte. Y una vez las tenemos listas, las vamos a revolcar un poquito en azúcar y las vamos a ir acomodando en una charola que ya tiene papel de horno. Y una vez que ya las tenemos listas, las vamos a llevar al horno. Van a durar aproximadamente unos 20 minutos. Recuerden que cada horno es diferente, desde los 17, 18 hay que estar pendientes del horno, y está el horno como siempre precalentado a 180 grados centígrados. Entonces vámonos ya para el horno. Lo mismo que hicimos con las de vainilla lo vamos a hacer con las de chocolate y con las de té matcha. Ya salieron las primeras galletas, miren nada más que lindas. Están doraditas por la parte de abajo y de los lados, y arriba tienen un dorado más tenue. Si se fijan, estas galletas no se expanden, entonces podemos acomodarlas y dejar el espacio que se necesite, porque no van a crecer y no se van a pegar. Eso es muy, muy importante que lo consideren para que aprovechen y pongan. Aquí yo puse casi
no casi, más bien puse todo el rollo completo, me cupo muy bien y así lo hice con cada uno de los sabores. Entonces voy a esperar a que se enfríen, que se acaben de hornear también las de chocolate, las de té matcha, para poderlas ya presentar. Pues ya quedaron aquí listas nuestras galletas de queso crema de 3 sabores. Té matcha, vainilla y chocolate. Recuerden que le pueden dar el sabor que a ustedes más les guste. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.